Hola, ¿qué tal a todos? Pues hoy vamos a continuar con nuestro seminario y seguimos hablando de redes. Y esta vez vamos a hablar sobre redes complejas. Ya estuvimos viendo la vez pasada, el lunes, un poco de qué es lo que le podemos medir a la red, ¿no? Esta red, estas redes decíamos, podemos ver cómo se forman las comunidades, ¿no? Qué tan densas son, en qué sentido, ¿no? Qué tan importante es uno u otro nodo y en qué sentido, ¿no? En el sentido de que los podemos desconectar, en el sentido de que podemos conectar hacia otros, a partir de cierto nodo, ¿no? Entonces hay esas medidas de centralidad. Y ahora vamos a ver un tema que tiene que ver con la estructura de la red. Y esa estructura puede ser dependiente de la dinámica, pero esencialmente vamos a estudiar tres tipos generales de redes, o podemos pensar en tres tipos generales de redes. Entonces, supongamos que tiramos o partimos de una latiz regular, ¿no? Digamos que ese es el tipo de red que no exhibe este, eh, ninguna característica extraña, ¿no? El grado es regular, este, y y salvo que esté estática no pasa nada, ¿no? Salvo que no esté estática no pasa nada, ¿no? Ahora supongamos que proponemos una dinámica y la dinámica consiste en desconectar. Imagínense que las aristas son cables y entonces desconectamos un extremo de los cables y lo conectamos hacia otro, ¿no? Hacemos el evento de desconectar una arista y reconectarla con otro nodo, ¿no? A partir de un nodo dado, ¿no? Y le damos cierta distribución de probabilidad, ¿no? Dependiendo de esa probabilidad, vamos a tener distinto tipo de estructuras. Ahora, si todos los nodos tienen probabilidad 1 de reconectarse, esa red le vamos a llamar una red aleatoria. En cambio, si la probabilidad es 0 y nadie se reconecta, pues seguimos teniendo una latiz regular. Entonces, si beta, le llamamos beta a la probabilidad de reconectar una arista, tenemos esto que está apareciendo del lado izquierdo, ¿no? Entonces, aquí tenemos la aleatoria, más hacia acá tenemos en el extremo la regular, ¿no? Entonces, una que las conexiones son completamente aleatorias y la otra que son completamente regulares. Ahora, para todas las probabilidades de reconexión intermedia, vamos a tener, a esas generalmente les vamos a llamar redes complejas. Ahora, hay para cierta forma de reconectar lo que se conoce como el fenómeno del mundo pequeño, ¿no? Ahora, dentro de esa forma de reconectarse, es decir, podemos simplemente pensar que son cables y se reconectan, ¿no? Pero podríamos pensar otras formas. Y aquí les muestro otras, al menos otra forma. Hasta el lado izquierdo
hasta el extremo está la red que le vamos a llamar del mundo pequeño, ¿no? Allí simplemente estamos diciendo, no va a haber nuevas aristas, va a haber reconexión, ¿no? Hay otra forma de hacerlo que es, podemos generar nuevas aristas. Allí vamos a generar una red aleatoria, que es la que está hasta el otro extremo. Y en medio de esas dos, ¿no? Entonces reproducimos la aleatoria, dándole chance de que se generen nuevas aristas. Y en medio de esos dos extremos vamos a tener lo que se conoce como una red libre de escala. Va a ser una red que la distribución de grados va a ser una ley de potencias y que va a exhibir ciertas propiedades ahí simpáticas. Ahí, ¿cómo va a ser la regla de reconexión? La regla de reconexión o la probabilidad se va a distribuir de tal forma que los nodos que tienen más, que tienen mayor grado, son los que van a tener preferencia de reconexión. Se le llama a ese algoritmo preferential attachment o de atención preferencial. Y sigue la regla de que el que tiene más es el que tiene más, siempre, ¿no? Y se genera una estructura que no depende de la escala, que tiene ahí unas propiedades que tienen que ver con fractales y con leyes de potencia, ¿no? Además, la mayoría de las redes sociales, por ejemplo, por lo tanto, también las que tienen que ver con contactos infecciosos, pues siguen alguna de estas dos formas, o bien una de mundo pequeño, o bien una de libre de escala, ¿no? Eh, Generalmente se prefieren las aleatorias porque se cree que allí no hay sesgo, pero es algo discutible, ¿no? Entonces vamos a platicar un poco de eso el día de hoy. Y podríamos empezar por hablar sobre el efecto del mundo pequeño. Entonces, ¿a qué se refiere el efecto del mundo pequeño? Lo que vamos a tener es que en la red está distribuido los grados de tal forma que el camino, ¿no? La longitud promedio de camino entre un nodo y otro es pequeña. Entonces, esa longitud pequeña nos permite que entre cualesquiera dos nodos podemos dar una trayectoria bastante corta de menos de 6 menos de 6 aristas entre uno y otro. Ese es el fenómeno, ¿no? En una red de mundo pequeño eso es lo que pasa. Tenemos una hiperconexión sin necesidad de que sea una red completa. Lo que ocurre es que hay nodos que permiten que haya muchos caminos cortos entre uno y otro, nodo, ¿no? Entonces allí lo que está funcionando bien es que hay una, y se acuerdan que más o menos hablamos de eso, una longitud promedio de caminos o de trayectorias corta. El otro parámetro o la otra medida de centralidad que nos va a interesar mucho es el índice de acumulación, ¿no? El clustering. Entonces,
En el caso de las aleatorias tenemos muy bajo clustering, es decir, no hay como mucha formación de comunidades, hay un bajo, este, eh, una longitud de camino bajo, pero en el caso de la de mundo pequeño tenemos una longitud de camino bajo y un alto clustering. En el caso de las redes regulares, pues es alto clustering y alta y una longitud media de camino grande, ¿no? También. Entonces, las redes libres de escala tienen todavía más alto el cluster, ¿no? Pero no necesariamente tienen este eh, longitud promedio de camino alto, ¿no? Entonces un poco esta es la figura de eso, ¿no? Las regulares tienen alto L, que es la longitud promedio de camino, y alto C, que es el clustering, y las de mundo pequeño tienen esa propiedad, ¿no? Tienen un alto clustering y una longitud promedio de camino pequeño, ¿no? Había hace varios años en el canal 11 de la televisión abierta eh, unas cápsulas que decían que entre cualesquiera dos personas había 6 grados de separación, le decían. Pero estaríamos hablando más bien de 6 aristas que separan a las personas pensadas como nodos. Eh, en los años 90 se hizo el experimento eh, con varias redes sociales y una de ellas, eh, bueno, dos de ellas, de hecho, que levantaron algo de interés, son la red de actores hollywoodenses y la red de académicos en matemáticas, me parece. Entonces, y lo que se hizo fue utilizar un nodo gordo, ¿no? Un nodo con muchas conexiones, y decir, tiene una longitud promedio de camino pequeña, ¿no? Del orden de 2 o de 3 hacia casi, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que hacia casi cualquier persona de su comunidad, no son comunidades chiquitas, pero tampoco es una del tamaño de la población de ningún país, ¿no? Estamos hablando de redes del orden de este, 10.000, 4.000, de 10.000 o 40.000 nodos, una cosa de ese estilo. Pero se escogen un nodo muy gordo y dicen la longitud promedio de camino de a cualquier otro, pues es pequeña, ¿no? Es menos que 4. Y entonces se hace un jueguito, ¿no? Y dices, pues dime por ejemplo, en el caso de los actores, dime un actor cualquiera y va a estar a menos de 6 grados de separación de este fulano, porque la longitud promedio de camino, ese es lo que garantiza, ¿no? Entonces, en los años 90 se utilizaba para esto a Kevin Bacon, ¿no? Ahorita el nombre de ese actor, pues, a lo mejor no les dice mucho, pero el Kevin Bacon fue un actor muy prolífico en los años finales de los 80 y los años 90, que pues salía en un montón de películas, un poco como ahora o hace poco lo que hacía Samuel L. Jackson, ¿no? Que película que saliera o bonche de películas que saliera, seguro había una o dos que estaba él involucrado, ¿no? Entonces fue un actor muy prolífico en esa época, y entonces tenía una longitud promedio de camino corta. Ahorita es menos corta,
pero es de las, digamos, de las 1000 más cortas, ¿no? Entonces este que está del lado, este, de este lado, es el Kevin Bacon, ya ahora ya mayor. De jóvenes era más o menos parecido, pero menos arrugadón. Eh, se puede hacer el ejercicio, ¿no? Das el nombre de un actor y, y y te calcula cuántas aristas tienes que caminar para, o con cuántos actores está relacionado vía en qué películas han salido, ¿no? Eh, entonces esa es un poco la idea eh, de esta red de actores. Entonces hay un sitio que se llama el Oráculo de Bacon, donde se puede hacer eso, y ahorita vemos otras propiedades, ¿no? Entonces, el... Mmm, entonces, si le pican del lado derecho, hay una parte que dice cómo funciona y les muestra eh, una explicación, ¿no? Y les dice, pues te damos, eh, nos das dos nombres de actores y vamos a ver cuánto más, ¿no? Entonces, de este lado, eh, este lado está escrito, ahí no se ve porque estoy tapando yo, pero está escrito el nombre de Kevin Bacon. Y entonces de este lado le podemos poner el nombre de cualquier actor, ¿no? Por ejemplo, el, el Chris Evans, ¿no? El Capitán América. Entonces, tantito por acá. Sirve que tapo los anuncios. Y entonces resulta que el Chris Evans dice tiene un número de Bacon igual a 2. Les voy a hacer un poquito más grande. Tiene un número de Bacon igual a 2. ¿Por qué? Porque estuvo en la película Street Kings con Forrest Whitaker o Whitaker y Whitaker estuvo en The Air I Breathe con Kevin Bacon, ¿no? Que hay que decir que también el Forrest Whitaker es uno de esos actores que salen en un montón de pelis, ¿no? Si le ponemos al propio Samuel L. Jackson, ahí está, ¿no? Tiene salió en Freedom Land Samuel L. Jackson con Julianne Moore, y Julianne Moore estuvo en Crazy Stupid Love con Kevin Bacon. Si queremos encontrar otro link, ¿no? También es con número de Bacon 2. Estuvo en Spinning Gold con Michelle Monaghan, y Monaghan estuvo en Patriots Day con Kevin Bacon, ¿no? Y así. Samuel L. Jackson estuvo en Unbreakable con Jeff McAvoy. Y estuvo con Kevin Bacon en X-Men First Class, ¿no? Entonces, hay varias trayectorias distintas de orden 2 entre esos dos, ¿no? Ahora, acá hay una explicación de los números de Bacon. Miren, el tamaño de la red son 427.509 actores, ¿no? Entonces, esta es la longitud promedio de camino con orden 0 hasta 10 de Kevin Bacon, ¿no? Entonces, el promedio de la longitud desde Kevin Bacon hacia cualquiera, que es el Bacon number, son 3.170. Y
nada más hay uno que es de longitud 0, que es el mismo, ¿no? Y todos los que están de longitud 1 son estos 887. ¿Cómo se saca la longitud promedio? Pues se toma la longitud, se multiplica por esto y luego eso se suma y se divide entre la cantidad total de personas que se conectan con Kevin Bacon, ¿no? Esa es la longitud promedio de camino. Ahora, eventualmente Kevin Bacon ya no es tan prolífico, ¿no? O sea, tiene una historia prolífica, pero ya no salen tantas pelis. Entonces, la pregunta es, ¿Kevin Bacon es el centro del universo de actores? Y la respuesta es no, ¿no? Entonces, de entrada, el otro que ya dijimos que sale en todas las pelis, el Samuel L. Jackson, tiene número de longitud promedio de camino más pequeño. El de Bacon es de 3.18. El de Samuel L. Jackson es de 2.997. Entonces, Samuel L. Jackson es mejor centro del universo que Kevin Bacon, pero hay otros que son mejores que él. Y acá viene una lista de un montón de actores que tienen alto longitud promedio, baja longitud promedio de camino y enlistados del 1 al 1000, ¿no? Entonces, de entrada, Christopher Lee, Michael Caine, ¿no? Donald Sutherland, todos esos viejitos, Robert De Niro, tienen Ben Kingsley, tienen mucho más pequeño longitud promedio de camino. Y el Samuel L. Jackson está con todos esos digamos primeros actores de la década de los 70, 60. No es ya Bacon el centro del universo de los actores, digo, nunca lo fue, pero pues hay varios que son bastante más prolíficos que él. De entrada, si le ponemos buscar al Kevin Bacon, es el 523 de la lista, ¿no? Y todos los que están por encima de él pues son más prolíficos que el Kevin Bacon, ¿no? Y la diferencia son de orden pequeño, ¿no? 3.160, 3. ¿no? Entonces es muy pequeño. Y dentro de los primeros 10, o dentro de los primeros 20 está el Samuel Jackson, ¿no? Que se está rayando el 3. Pero el Christopher Lee tiene más una longitud promedio de camino más pequeña. También porque han trabajado más tiempo, ¿no? Bueno. Entonces, es un poco la idea de esa red. Hay una red equivalente en el mundo académico que es la de Erdos, ¿no? Y justamente hablando de redes, vamos a hablar del número de Erdos, ¿no? Erdos number. Y está esta página de la Universidad de Oakland que se llama el proyecto del número de Erdos. Y el número de Erdos es en la red de colaboraciones académicas, resulta que en su campo o en sus campos, Erdos pues, fue uno de los científicos más prolíficos que ha habido. Y incluso por el mismo estilo de vida que llevaba, ¿no? Que no se quedaba en un solo lugar y estaba siempre de visitante en algún campus,
trabajando con alguien, ¿no? Entonces, se puede calcular, ¿no? El número de erdos de este, ¿no? El número de erdos de alguien, ¿no? Este, pues por ejemplo, podemos ver en la Facultad de Ciencias este, quién tiene número de erdos pequeño, por ejemplo, ¿no? Es decir, quién está más cerca de considerarse que en algún momento colaboró con erdos, ¿no? Pues, por ejemplo, el fallecido Germinal Cocho eh, es Erdos 4, ¿no? Tiene Germinal Cocho trabajó con Fronstad con André Digmerovich, él con Digmier y Digmier con Poler, ¿no? Este, por ejemplo, Pedro Miramontes trabajó con Wen Tianli con Yanin Yang con Guti Yogesh Babu y él con Poler, ¿no? Entonces, de hecho, Wen Tianli tiene más número más pequeño de erdos que, que Guti Yogesh Babu. Entonces, el Pedro Miramontes es Erdos 4, ¿no? Eso me convierte a mí en Erdos 5 porque yo he publicado con Pedro Miramontes, ¿no? Entonces, ¿quién les gusta? Por ejemplo, el Santiago López de Medrano. Igual, López de Medrano, Cerdos 4, ¿no? A ver, uno más, eh, no sé, ¿quién será? El Julio Prieto. A ver. No está. este, eh, este, José Antonio de la Peña. ¿No? Entonces, José Antonio de la Peña es Cerdos 3, ¿no? Habría que ponerse a investigar a ver si hay algún Nerdos 2 en México, pero José Antonio de la Peña, que es de la élite académica, es Cerdos 3, ¿no? Y aquí le podemos picar a Erdos, y ahí está la ficha de Erdos, ¿no? Estos son los colaboradores cercanos, los que están con letras más grandes son los que han tenido más cercanía, los que han publicado más cosas con él, ¿no? Y estas son las áreas, ¿no? Entonces, las dos gordas son teoría de números y combinatoria, lo cual explica que de la Peña tenga más cercanía con Nerdos que Germinal Cocho, por ejemplo, ¿no? Pero fíjense la cantidad de áreas donde escribió Erdos, ¿no? Para que luego les cuenten que
lo deseable es que se claven en una sola área, ¿no? Entonces, pero bueno, son ejemplos de redes de mundo pequeño, ¿no? Donde la longitud de camino promedio es pequeña. Y entonces todos están separados por pocos nodos, ¿no? Por pocas este, aristas. Entonces vamos un rato al pizarrón, hay algunas cosas que necesitamos escribir y luego continuamos en la computadora, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco sobre estas redes y vámonos al pizarrón. Ok, entonces vamos a hablar de algunos algoritmos para, partiendo de una latiz regular, construir de alguna forma redes de este estilo, ¿no? De que no son regulares, pero que no son aleatorios, ¿no? Entonces, uno de los algoritmos es de Duncan Watts y de Strogatz. Algunos de ustedes puede que hayan visto uno de los libros de Strogatz. Pues justo el libro sobre teoría del caos es de Strogatz, ¿no? Entonces, junto con Duncan Watts hicieron un algoritmo para tratar de construir una red de mundo pequeño. Entonces, la idea es tener longitud promedio de camino pequeña y clustering alto, ¿no? Y con clustering alto lo que vamos a tener es una probabilidad grande de que los vértices se conecten casi directamente, ¿no? Es decir, que los amigos de los amigos sean amigos entre sí. Acuérdense de esto que hablábamos de la transitividad. Entonces, la idea del algoritmo de Watts y Strogatz es partir de se parte de una latiz regular, ¿no? Y a partir de una latiz regular, aquí tenemos el clustering es como un medio por L por K menos 1, donde L son la cantidad de aristas, ¿no? Esto sobre medio sobre L K por K menos 1. K, acuérdense que es el grado. Y esto por 3, ¿no? Quedamos, son 3 medios de eso. Esta y esta se van a ir a ver al mago y nos queda como 3 medios de K menos 1. Aquí me faltó un 2 sobre 2K menos 1, ¿no? Entonces tenemos los triángulos y las tercias que están pegaditas, ¿no? Ahora, la idea es, se parte del
de la latiz regular y se va a reconectar, ¿no? Entonces, esta idea de reconexiones es pensar en como en las redes telefónicas, ¿no? Que se conectaban a un lado y a otro, ¿no? Entonces, hay dos formas de hacerlo, ¿no? Watts Strogatz es reconectar nada más, ¿no? Reconectar con cierta probabilidad. Y hay otro algoritmo que es el de Erdos, justamente, y Renji, que es se van a permitir que haya nuevas aristas con cierta probabilidad. ¿No? Pues con cierta probabilidad va a haber nuevas aristas y esas a su vez se van a conectar y a reconectar, ¿no? Entonces, cada tanto va a haber nuevas aristas y va a haber nuevas conexiones, ¿no? Ese es otro. Ahora, eso se hace aleatoriamente. ¿Qué diferencias hay entre esas dos? En una vamos a tener el clustering de este orden y en esta de Erdos y Renji el clustering va a ser como 3 medios por k-1 sobre 2k-1 más 4kp p más 2, donde p es la probabilidad de nuevas aristas, ¿no? Entonces, en promedio se van a poner nuevas LKP, nuevas aristas. En promedio. Entonces, esas de aquí se van a ver reflejadas a la hora de calcular el clustering. Y lo que vamos a tener es un clustering todavía más bajo en las de Erdos Renji, pero entonces esto está más hacia la red aleatoria, ¿no? Que hacia las redes de mundo pequeño, aunque exhibe longitud promedio de camino pequeño, ¿no? Pero bueno, de hecho el de Erdos Renji es un algoritmo previo al de Watts-Strogatz. Justamente Watts-Strogatz argumentaban que el clustering en una red de mundo pequeño tenía que ser alto, ¿no? Que no bastaba tener la longitud de camino pequeño. Ok. Y la otro tipo de red del que tenemos que platicar es las redes, les decía, libres de escala. Esta se distribuye el grado promedio se distribuye siguiendo ley de potencia. Es decir, que hay pocos nodos con alta conectividad y muchos nodos con conectividad baja, ¿no?
Entonces, esto es que la probabilidad de que un nodo tenga grado K es aproximadamente K a la menos gamma, donde gamma es aproximadamente 2.3, ¿no? La idea de estas es partir igual de una latiz regular y se ponen nuevos nodos y nuevas aristas. Pero la regla no es poner o reconectar aleatoriamente, sino preferentemente se conecta a nodos de alto grado, ¿no? Entonces ahí sí tenemos un sesgo, pero que corresponde con un montón de fenómenos reales, ¿no? Es decir, aquel que nace en una familia que tiene muchos recursos económicos, es muy probable que siga teniendo muchos recursos económicos o muchos conocidos en ciertos contextos, ¿no? Los hijos de académicos tienen un montón de conocidos en el contexto académico, ¿no? Tienen conectes si quieren, ¿no? Entonces, los nietos de González Casanova no van a sufrir jamás por falta de plazas, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, el que tiene más, siempre tiene más, ¿no? El compañero que liga con más personas, ¿no? Hombres, mujeres, o mezclados, siempre va a ser el que ligue más, ¿no? El que tiene más parejas siempre tiene más parejas porque lo hace, ¿no? Entonces, es un mecanismo de este tipo de redes libres de escala. Ahora, Barabasi y Albert propusieron un algoritmo que se conoce como preferential attachment. O adjunción preferencial, que justamente es esto de, ¿no? Le damos un sesgo a la probabilidad de nuevas conexiones y nos arroja una estructura libre de escala, ¿no? Entonces, sí nos da tiempo de ver un poco, ya sea en el NetLogo o en el Python, cómo se ven estas cosas, ¿no? Entonces, vámonos rápido de regreso a la computadora y seguimos. Entonces, vamos a... Me parece que es más fácil ver el algoritmo en NetLogo en términos de que no lo tenemos, no lo escribimos, pero podemos ver qué es lo que hace. El problema en NetworkX es que viene codificado en una función y ya no vemos exactamente qué fue lo que hizo, ¿no? Entonces, déjenme abrir el NetLogo y lo revisamos en NetLogo. Vamos a ver. Ahí está. Ya me lo quitó. Ahora sí. Entonces, vamos a verlo.
Entonces ahí tenemos el NetLogo. Y vamos a abrir un ejemplo. Eh, ok, vamos a ver un ejemplo, digamos, y esos están en la biblioteca de modelos, en la parte que dice Networks. Ahí hay, por ejemplo, la que dice Small Words. Entonces ese ejemplo es el algoritmo de Watsi-Strugatz. Eh, Ahí está. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Las tortugas pues son nodos y tienen dos propiedades, que es el coeficiente de clustering y eh, eh, no me está actualizando lo que estamos viendo. Déjenme volver a cargarla. Ahí está, ahora sí. Eh, ya me logró. Vamos a ahí. Entonces, tenemos el clustering, una forma de calcular el clustering y la distancia, ¿no? Que son aquí están, ¿no? La distancia de otras tortugas y el clustering local. Y los enlaces tienen una propiedad que es si fueron o si pasaron por un proceso de reconexión, ¿no? Eh, Entonces hay variables globales, que es el coeficiente de clustering de toda la red, la longitud promedio de camino, el clustering de la latiz, la longitud promedio de la latiz, ¿no? Y esta variable que se llama infinito, que en realidad es un número muy grande, no es no es un límite ni nada, ¿no? Y este setup, ¿no? Entonces en el setup se limpia todo como siempre, se pone infinito como casi 100,000, ¿no? Que le podríamos poner un número más grandote. Este, la forma de las tortugas va a ser un círculo, que son nuestros nodos. Se le da un make turtles, que es crear las tortugas con cierto número que se controla desde la interfase. Y se les da un color grisáceo, y se les ordena en un círculo, ¿no? Entonces se hace eso. Luego hay esta pregunta que es success. Y success, quién sabe qué sea, ¿no? Es una variable booleana, que me parece que está controlada hasta a la ejecución. No. A ver. Ah, no, se crea aquí mismo. Entonces se le llama success a una booleana y se pone como falsa. Ahora, como eso ocurre, ¿no? Se hace un while
while not success, ¿no? Entonces siempre va a correr. Eh, lo que se hace es poner success como do calculation, y do calculation anda por acá, ¿no? Que básicamente es calcular el el, las longitudes y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno. Este está un poco largo, entonces le vamos a dejar por acá y mañana empezamos con y déjenme ver rápido cómo funciona. Pues nos forma una látiz, la ordena en un círculo, 40 nodos, y lo que va a hacer es le vamos cambiando, ¿no? Una de las aristas que ya está, la reconectamos, la vamos reconectando con este rewire one, y fíjense cómo va bajando la longitud promedio de camino, y el coeficiente de clustering también va bajando, ¿no? Y si lo hacemos todo de un jalón, a veces tenemos más pequeño y a veces más grande, pero siempre es debajo de 4, ¿no? Si tuviéramos más nodos, la longitud promedio de camino son 10 y el coeficiente de clustering es 0.5. Si los reacomodamos todos, nos quedamos con 3.5 y un clustering de 0.14. Podemos modificar la probabilidad de reacomodar las aristas. Aquí puede ser muy alta, y si lo reacomodamos todo, el clustering es bajísimo, ¿no? Entonces este es ese algoritmo de reconexión. Y vienen otros ejemplos. Mañana lo vemos, en la próxima clase lo vemos con cuidado exactamente qué estamos haciendo. Pero aquí hay uno que se llama Preferential Attachment, que es el algoritmo de Barabás y Albert, ¿no? Que lo que hace es píntate dos nodos, aquí está el número de nodos, píntate dos nodos, vamos a verlo un poquito más grande, píntate dos nodos y ponles un link, ¿no? Luego pinta otro nodo, ya tenemos tres, y podría ser otro enlace, y así va pintando nuevos y va creando nuevas aristas. ¿Quién va a ser más probable que tenga nuevas aristas? Los que tienen ya de entrada muchas aristas. Aquí vemos la distribución de grados y vemos que hay uno que tiene grado 17, ¿no? Que es el que tiene más nodos. Y si yo le doy otro más, fíjense cómo se queda aquí. Son este de aquí y este de aquí son los que es más probable que reciban nuevas conexiones. Si le dejamos el go, ahí va a estar, ¿no? Fíjense en el tipo de estructura y fíjense cómo se va distribuyendo los grados. Estas distribuciones con la cola larga son distribuciones de leyes de potencia. Y en escala log-log pues se ve de esta forma. Entonces la próxima vez vemos cómo es tanto ese algoritmo de reconexión como este otro. Y no me acuerdo si hay alguna otra cosa. No, el otro es una difusión ahí chistosa. Ver en cómputo, celular autómata. No. Los ejemplos de código
Había unas cosas que quería ver con ustedes, pero bueno, las podemos ver la siguiente sesión. Eh, y en la siguiente sesión también podríamos empezar a ver en Python cómo se ve tanto una de Erdos Renji como una de Barabasi Albert como una de Watts Strogatz, y calcularle su clustering, su longitud por medio de camino, ver cómo se distribuyen los grados, ¿no? Entonces, eso lo vemos en la siguiente sesión, ¿no? Y ya estaremos en posición de empezar a ver bastantes más ejemplos de situaciones modeladas con redes, ¿no? Lo dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión. My mama was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambler down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk.